En el mundo de Stellinam, la civilización de los Stellima tuvo que luchar contra el terrible mal al que denominaron la Muerte Roja. El lugarteniente sombrío de este mundo, Niniran el Pestilente, fue el artífice maestro de esta enfermedad, la cual expandió por el planeta a lo largo de los siglos, no solo causando muertes entre sus enemigos, sino también entre sus aliados. Dicha enfermedad tuvo mutaciones a lo largo del tiempo y se propagó de diversas maneras. Se le dio el nombre de Muerte Roja, porque lo que ocasionaba el fallecimiento era la pérdida de sangre. Todo comenzaría con fiebre, temblores y náuseas, seguido por un fuerte dolor de cabeza. Cuando el sistema nervioso comienza a ser afectado, llegan las convulsiones y espasmos musculares, y es aquí donde llega la peor fase. Los infectados comienzan a expulsar sangre, ya sea en forma de vómito o por la nariz. Todo este proceso ocurre en unos pocos días, y el enfermo morirá ya sea por pérdida de sangre o por falta de fuerzas. Algunos de estos enfermos llegan incluso a que sus órganos involuntarios dejen de funcionar y hasta a producirse necrosis. La causa más común de muerte en estos estadios es por insuficiencia respiratoria o paro cardíaco. En los comienzos, Niniran estuvo situado en el noroeste del gran continente de Stellinam, en su fortaleza llamada Niniram, bordeando las montañas de Silakoro, en el bosque de Siti. En la primera ola, allá a principios del siglo III, cuando tan solo se la llamaba la plaga de la Muerte Roja, la enfermedad azotó primeramente a la ciudad de Zindan. La personalidad de Niniram refleja cómo de perturbado estaba. No le importaba que sus aliados, los corruptos, fueran infectados y murieran. En estos primeros momentos, la enfermedad se transmitía por medio de los fluidos corporales, en especial la sangre. Era muy contagiosa, pues tan solo con estar expuesto a sangre infectada era suficiente para ser contagiado. A mediados del siglo III, tanto aliados como corruptos huyen de las ciudades infectadas. Era usual que las ciudades se llenaran de cadáveres que eran abandonados por miedo a contraer la enfermedad. Esto ocasionó que a finales de este siglo comenzara un éxodo masivo al continente de Malinam, pues todos tratan de escapar de este mal. En este punto, los corruptos creían que obedeciendo a Niniram les perdonaría la vida, aunque esto tan solo era una falsa creencia para tener esperanza en sobrevivir, pues a Niniram no le importan las muertes. Durante mucho tiempo, el continente de Doshinam estuvo libre tanto de la Muerte Roja como de los ataques de los corruptos. Es a finales del siglo IV cuando ocurre la segunda gran ola. La Muerte Roja comienza a ser transmitida por mosquitos, y por eso se la llama en la historia como la plaga de mosquitos, que se expanden por todo el gran continente de Stellinam, provocando que los corruptos se establezcan en Malinam y los aliados en Doshinam. Por influencia de los sin nombre y por temor a la Muerte Roja, los corruptos comienzan a rebelarse ante el despotismo y la locura de Niniram, surgiendo renegados que adoraban a las sombras. A principios del siglo V, la plaga llega a Malinam y azota a los corruptos. Los conflictos entre aliados y corruptos continuaron a lo largo de Doshinam y Silinam, y sería ya a principios del siglo VII cuando se elaboraría una cura para la Muerte Roja. Surgieron los conflictos corruptos, que acabaron con una alianza entre los Stellima y los corruptos renegados que buscaban la supervivencia. Antes del fin de la enfermedad hubo una tercera ola. La cura era casi perfecta, pero con esta mutación, la llamada última plaga, que se dio a finales del siglo VII, hacía que los infectados parecieran muertos en vida, y el más mínimo contacto con estos infectados provocaría el contagio. Muchos fueron los muertos debido a esto, pero el sistema sanitario de los Stellima resistió, y finalmente la Muerte Roja pudo ser tratada y controlada. Tras la finalización de esta plaga, la muerte era una garantía tan solo si no eras tratado, o estando muy expuesto a la infección. La lucha fue dura y muchas fueron las víctimas, pero los Stellima resistieron y jamás olvidaron los horrores que vivieron a lo largo de la historia por culpa de la terrible Muerte Roja.